El terremoto que sacudió a Colombia dejó imágenes de daños y evacuaciones en varias de las principales ciudades del país. Pero mientras los primeros balances se concentraron en capitales como Cali, Pereira y Medellín, en otros municipios la emergencia también dejó muertos, heridos, viviendas afectadas y comunidades que todavía intentan dimensionar lo ocurrido. Son poblaciones que en muchos casos están más cerca del epicentro y que enfrentan además mayores dificultades para acceder a servicios, vías y atención de emergencia. Por eso, en esta nota nos alejamos de las grandes ciudades para recorrer algunos de los municipios afectados por el sismo y conocer qué dejó el terremoto en cada territorio. Desde Chocó, donde se ubicó el epicentro, hasta municipios del Valle del Cauca, Quindío y Antioquia. Este es el recorrido por los lugares donde el terremoto también cambió la vida de cientos de familias. El recorrido comienza en Chocó, el departamento donde se ubicó el epicentro del terremoto. El movimiento golpeó con fuerza a diferentes poblaciones y dejó una de las primeras cifras más graves de la emergencia entregadas por la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba. Más de 12 personas fallecidas, más de 130 personas lesionadas, más de 2.700 afectaciones materiales y más de 5 desaparecidos. En Quibdó, la capital del departamento, los organismos de emergencia tuvieron que atender las afectaciones provocadas por el movimiento, mientras avanzaba la evaluación de las estructuras que resultaron comprometidas. Pero el impacto no se quedó en la capital. La gobernación reportó daños en diferentes municipios y comunidades del departamento, mientras los equipos de socorro continúan recorriendo las zonas afectadas para establecer la magnitud real de la emergencia. Y es que estar más cerca del epicentro también significó enfrentar con mayor fuerza el terremoto. Mientras en las grandes ciudades las imágenes mostraban evacuaciones y edificios afectados, en Chocó las autoridades tenían además el desafío de llegar hasta poblaciones donde las condiciones de acceso pueden hacer todavía más lenta la atención. Por eso, el balance de este departamento todavía dependía de las inspecciones que continuaban después del sismo. Chocó fue el punto donde comenzó este terremoto, pero no fue el único territorio que sintió sus consecuencias. A cientos de kilómetros del epicentro, otros municipios también registraron daños, familias afectadas y comunidades que ahora intentan recuperar la normalidad. Del epicentro del Chocó, el recorrido nos lleva ahora hasta Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, uno de los municipios que recibió con mayor fuerza el impacto del terremoto. Aquí, el sismo dejó 2 personas fallecidas hasta el momento y cerca de 1.000 edificaciones afectadas, de acuerdo con los primeros balances conocidos. Las imágenes muestran viviendas y estructuras con daños, calles afectadas y una población que intenta dimensionar lo ocurrido, mientras los organismos de emergencia continúan evaluando las condiciones de seguridad. Pero la emergencia en Roldanillo no se limita a los daños en las edificaciones. El terremoto también provocó afectaciones en servicios básicos y dejó el municipio enfrentando problemas con el suministro de agua y energía, mientras avanzaban las labores de atención y evaluación de las zonas más golpeadas. La magnitud de los daños llevó a las autoridades y organismos de socorro a concentrar esfuerzos en identificar las estructuras que pueden seguir siendo habitadas y aquellas que representan un riesgo para la población. Y mientras Roldanillo intenta recuperar sus servicios y volver poco a poco a la normalidad, en otros municipios del Valle del Cauca la historia se repite con distintos niveles de afectación. El terremoto no golpeó de la misma manera a todos los territorios, pero sí dejó una constante: comunidades enteras enfrentando daños que apenas comienzan a ser dimensionados. El siguiente destino es Buenaventura. En Buenaventura, el terremoto dejó un panorama especialmente grave. Un balance preliminar reportó 10 personas fallecidas, además de múltiples afectaciones en viviendas y edificaciones. Pero el impacto del sismo se sumó a otro problema. El puerto quedó incomunicado en varios sectores, lo que complicó todavía más la atención de la emergencia y el contacto de las familias con el exterior. La fuerza del movimiento provocó daños en diferentes puntos del municipio y obligó a las autoridades y organismos de socorro a concentrar esfuerzos en la evaluación de las estructuras y en la atención de las personas afectadas. Mientras tanto, para muchas familias la prioridad sigue siendo saber qué ocurrió con sus seres queridos y conocer el estado de sus viviendas. Y el aislamiento representa un desafío adicional para una población que necesita recibir asistencia, información y atención de manera oportuna. Buenaventura muestra así otra de las caras que dejó el terremoto. No solamente las pérdidas humanas y los daños materiales, sino también las dificultades que enfrentan algunos municipios para mantenerse comunicados y recibir ayuda en medio de la emergencia. Y mientras el Pacífico colombiano intenta recuperar la comunicación y empezar a reconstruir lo perdido, el recorrido continúa hacia otros municipios donde el terremoto también dejó una profunda huella. El siguiente punto está en el eje cafetero, Montenegro, en el Quindío. Aquí el terremoto dejó más de 28 personas heridas y alrededor de 4.000 damnificados, de acuerdo con el balance entregado por el alcalde Gustavo Pava. Pero la magnitud de la emergencia también se refleja en la infraestructura. Más de 1.000 viviendas resultaron afectadas,
mientras parte del área de urgencias del hospital del municipio quedó comprometida y tuvo que enfrentar las consecuencias del fuerte movimiento. El terremoto también golpeó edificios públicos y espacios esenciales para la comunidad. 4 colegios, la alcaldía y el consejo municipal presentaron daños, mientras el municipio quedó temporalmente sin servicio de energía eléctrica y sin agua. La interrupción de esos servicios complicó todavía más las horas posteriores al sismo, mientras las autoridades y organismos de emergencia avanzaban en la evaluación de las afectaciones y la atención de las familias damnificadas. Montenegro muestra cómo el terremoto no solo afectó viviendas, también golpeó hospitales, colegios, edificaciones públicas y servicios básicos de municipios enteros. Y mientras las autoridades intentan recuperar la infraestructura y restablecer los servicios, en otras poblaciones del país todavía se siguen dimensionando el impacto que dejó el sismo. El recorrido continúa ahora hacia Venecia, en Antioquia. La fuerza del movimiento provocó graves daños en la iglesia de Venecia, con afectaciones visibles en su estructura que obligaron a evaluar las condiciones de seguridad del templo. La iglesia, además de ser un lugar de culto, hace parte de los espacios que concentran buena parte de la vida comunitaria de este municipio antioqueño. Por eso, el impacto no se mide solamente en concreto y paredes deterioradas. Ahora serán las evaluaciones técnicas las que determinen el alcance real de los daños y si la estructura puede ser recuperada. Venecia se suma así a la lista de municipios donde el terremoto dejó afectaciones que van mucho más allá de las grandes ciudades. Y mientras continúan las inspecciones para determinar qué tan profundo fue el impacto, el recorrido nos lleva nuevamente al Valle del Cauca, esta vez hasta el Cairo. Según los primeros reportes, cerca del 80% de la población y de sus edificaciones resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Calles, viviendas y establecimientos quedaron marcados por la fuerza del sismo, mientras sus habitantes intentan dimensionar cuánto perdieron. Las imágenes muestran un pueblo prácticamente irreconocible. Paredes que se desplomaron, fachadas agrietadas, viviendas inhabitables y estructuras que ahora deben ser revisadas antes de que sus habitantes puedan regresar. Para muchos, el daño no está solamente en sus casas. También está en los lugares donde trabajaban, en los comercios que sostenían sus familias y en un municipio que de un momento a otro tuvo que enfrentar una emergencia de enormes proporciones. Los testimonios de sus habitantes resumen la magnitud de lo ocurrido. El pueblito nos quedó destrozado. Es una de las frases que se repite entre quienes recorren las calles y observan los daños que dejó el terremoto. Y mientras continúan las evaluaciones para establecer qué estructuras pueden recuperarse y cuáles tendrán que ser demolidas, la preocupación ahora es cómo reconstruir un municipio que quedó profundamente golpeado. El Cairo evidencia que en algunos territorios el terremoto no dejó simplemente edificios averiados, dejó comunidades que tendrán que reconstruir buena parte de su vida cotidiana. El terremoto también dejó una situación crítica en otros municipios del Chocó, como Ismina y Sipí, donde las autoridades locales aseguran que no cuentan con los recursos suficientes para atender la emergencia. En Ismina, el alcalde Jason Mosquera ha reportado al menos 70 personas heridas y alrededor de 550 viviendas afectadas, además de daños en las instituciones educativas y en el Palacio Municipal. Más de 3.000 personas estarían afectadas por el sismo. Pero la emergencia se agrava por las dificultades para llegar hasta las zonas rurales. Las vías terrestres están interrumpidas o bloqueadas por deslizamientos, mientras el municipio también reporta problemas de comunicación telefónica y falta de energía eléctrica. Ismina además funciona como un punto de paso para otros municipios ribereños del río San Juan, por lo que sus autoridades advierten que la población que necesita atención es todavía mayor. Y en Sipí, la destrucción alcanza una dimensión todavía más dramática. En la comunidad de Loma de Chupey, habitantes reportaron que apenas 4 o 5 de las 65 viviendas permanecieron en pie. Otro reporte señala que alrededor de 70 de las cerca de 100 viviendas del municipio habrían colapsado. Y a pocos kilómetros, otros municipios del Valle del Cauca también enfrentan daños y pérdidas. El recorrido continúa ahora hacia Zarzal y otros territorios afectados por el sismo. Zarzal también enfrenta las consecuencias en el Valle del Cauca. El reporte más reciente también habla de cerca de 800 hogares afectados. Unas 700 viviendas presentan daños en el casco urbano y entre 100 y 130 inmuebles más resultaron afectados en el corregimiento de Vallejuela. Algunas viviendas quedaron completamente colapsadas y varias familias tuvieron que abandonar sus casas y buscar refugio en el Coliseo Municipal, habilitado como uno de los puntos para recibir a quienes perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos. Ahora las autoridades adelantan un censo para determinar el estado de cada vivienda y establecer cuáles pueden ser recuperadas y cuáles representan un riesgo para sus habitantes. Para las familias que no pueden regresar a sus casas, la Gobernación del Valle del Cauca anunció que contempla apoyos para cubrir temporalmente el arriendo.
mientras avanzan las intervenciones. Quimbaya, en el departamento del Quindío, también aparece entre los municipios más afectados. El alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito reportó cerca de 1.000 viviendas afectadas, de las cuales alrededor de 450 quedaron completamente destruidas. El impacto alcanza a por lo menos 800 familias, muchas de las cuales ahora enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus hogares. A los daños en las viviendas se suma otro problema, las dificultades de comunicación que dejó el sismo, complicando el reporte de las emergencias y la coordinación de la ayuda en el municipio. Otro de los municipios que recibió también con fuerza el impacto fue Salento, uno de los destinos turísticos más reconocidos del departamento. Las imágenes posteriores al sismo muestran viviendas y establecimientos afectados, además de daños en diferentes sectores del municipio. Las autoridades avanzan en la inspección de las estructuras para determinar cuáles representan riesgo y cuáles pueden volver a ser ocupadas. El terremoto golpeó así a uno de los pueblos más visitados del Quindío, dejando daños que ahora deberán ser evaluados mientras las autoridades realizan el censo de las familias afectadas y definen las acciones de recuperación. El terremoto dejó una Colombia que no se puede medir únicamente desde las grandes ciudades. También está la Colombia de los municipios, de los pueblos y de las comunidades, que muchas veces quedan lejos de los reflectores, pero que hoy enfrentan algunas de las consecuencias más duras del sismo. Ahora comienza otra etapa: evaluar, atender y reconstruir. Porque cuando las réplicas terminen y las noticias dejen de hablar del terremoto, en estos municipios se quedará una tarea mucho más larga: recuperar sus viviendas, sus servicios, sus espacios comunitarios y, sobre todo, la tranquilidad de quienes todavía intentan volver a empezar.